Bueno, una nueva oportunidad, un nuevo encuentro que nos convoca a propósito de este eclipse que viene con mucha fuerza, con mucha energía y que pues muchos nos estamos preguntando qué pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta energía tan movida? ¿Cómo vas, Sigrid? ¿Cómo estás? Hola Augusto, qué chévere vernos aquí otra vez. Además con un tema como tan candente, ¿no? O sea, queremos contar a la audiencia que básicamente nosotros, en los eclipses mueven profundamente muchos sistemas, es como un acelerador de conciencia y este eclipse en particular, pues la sombra del eclipse pasa exactamente sobre Colombia, sobre Bogotá. Entonces, pues con esta mirada desde el cielo queremos como abrir un poco el abanico de las posibilidades y mirar qué es lo que se está moviendo. Como deben saber ya todos, esto va a ser el 14 de octubre. Sin embargo, los eclipses se sienten desde antes, se están viendo en las noticias, en todos lados, empiezan a surgir una cantidad de cosas como muy fuertes, ¿no? Y que se va a prolongar bastante. Es un eclipse largo, ¿no? Es un eclipse largo y como tú dices, cuando se mira como la curva de la sombra, agarra un pedazo de Estados Unidos, de México, una parte de Centroamérica y acá y luego se proyecta como hacia Venezuela, hacia la parte más sur de Venezuela. Entonces es muy interesante porque yo creo que, como tú dices, los eclipses son unos umbrales que transitamos tanto psíquicamente, energéticamente, como colectivamente también hacia cambios, hacia poderosos procesos internos de depuración, de limpieza, de renovación, de reseteo, de identidad, o sea, son muy fuertes porque digamos que esa es la propuesta. Entonces, pues para entrar, digamos, en materia, queremos hablar en este video de ver la Carta de Colombia, o sea, ver qué está pasando con esta carta, con los tránsitos, mirar cómo nos está afectando el eclipse y pues a partir de mirar el eclipse, es un eclipse solar en astrología mundial, el sol se relaciona con figuras de poder como líderes, mandatarios, presidentes, primeros ministros, o sea, se relaciona con esas cabezas, reyes, digamos también. Eh, y queremos ver qué pasa con dos personajes que han encarnado, digamos, representan esa figura, ¿no? Y poder ver y entender. Entonces, pues si quieres, arranquemos de una, miramos Arranquemos de uno. Vamos a compartir nuestra pantalla. carta. Ok. Tenemos la carta de Colombia aquí. Están viendo, ¿cierto? Sí. Nuestro pescadito, que Colombia parece un pescadito. ¿No? La colita. Hacia Sí. donde- A mí me gusta mucho porque es como muy simpática la forma de Colombia. Tenemos cosas básicas, ¿no? El sol en cáncer, ¿no? La figura paterna que puede llegar a representar nuestros presidentes, los dirigentes, ¿no? El presidente del gobierno me cuida, debe velar por mí, darme el alimento, todo esto. Pero también es un arquetipo sol, Lilith, que a mí me parece súper importante entenderlo, ¿no? Entonces, Lilith entendiendo como esta versión desadaptada u oculta de las cosas que, pues para afuera somos muy cancerianos, pero en el fondo hay como, ¿no? Como cuando la mamá ¡zas! Le pega la puya al niño por debajo, lo pellizca debajo de la mesa, a mí me da esa impresión. Y cuando nosotros miramos nuestros presidentes, pues así han sido, ¿no? O sea, como, ay, tan divino este el otro, y cuando uno acuerda dice, pero este loco, ¿qué fue lo que hizo? ¿No? Entonces, me parece interesante como esto, como para agarrar. Sigue tú, por favor, así como unos datos básicos de Colombia y nos vamos al eclipse. Yo creo que dato básico y razón por la cual también estamos haciendo este video es el tema de nuestros nodos. O sea, nuestros nodos están ubicados en este eje Casa 10 Casa 4 Aries Libra,
El nodo sur lo tenemos en esa energía de Aries, donde también está nuestra luna, ¿no? El inconsciente, las masas, cómo se mueve, digamos, ciertas emociones colectivas y demás. Y el nodo norte lo tenemos en esa casa 4 en Libra. Para mí es una invitación muy clara, y siempre lo he pensado así cuando miro la carta de Colombia, de, oiga, escúchense, generen acuerdos, negociación, la paz, el equilibrio, la armonía, ¿no? En los territorios, en la casa 4, ¿no? Está ahí. Sin embargo, pues vemos que también parte de las apuestas que se hacen en este país van hacia esa parte regresiva del nodo sur. O sea, quédese acá en el nodo sur, démonos bala todos con todos, matémonos, usted es mi enemigo, lo odio, muy reactivo, ¿no? Una reactividad a flor de piel. Entonces yo pienso que esto es un tema importante porque estamos justamente con algo que se llama el retorno inverso, ¿sí? Es decir, ahorita el nodo sur está transitando en Libra, nosotros tenemos el nodo norte en Libra, el nodo norte está en Aries, tenemos ahí el nodo sur, y me parece que es como una invitación también a mirar en ciclos también que se desenvuelven los temas nodales, pues qué está pasando con esta carta y qué invitación trae para este eclipse puntual. Evidentemente, aquí tenemos como una alto en el camino, el retorno nodal inverso es como un alto en el camino. Los ciclos del nodo abarcan 18 años y medio más o menos, y el ciclo inverso marca 9 años. Entonces, digamos que nosotros estamos en nuestro retorno nodal fue alrededor del 2015, ¿no? 2015, 2016, porque no está tan presente allí, no es en los primeros signos, en los primeros grados, sino más adelante nuestro nodo. Entonces, ¿qué pasó en esa época y qué está pasando en estos momentos cuando hay como una corrección del rumbo totalmente en donde es como, bueno, no hemos entendido cuál es nuestra misión nodal o si lo hemos entendido o hay una eh, fuerte tensión de aquello que creemos que es nuestra evolución y voltea y dice un momentico, aquí hay cosas que hay que soltar, aquí estos acuerdos que se están haciendo es muy posible que estén con una necesidad de reevaluación de lo que está sucediendo. O sea, como que sí, chévere llegar a acuerdos, sí, chévere el tema de los territorios, sí, tenemos que hacerlo de manera muy pacífica, pero hay una posibilidad de que haya una súper reactividad, porque es como, no, no me gusta como lo está haciendo, no, como aquella vez con la paz, ¿no? ¿Cuándo se hizo el referendo de la paz? No, pues curiosamente eso fue el 2 de octubre, ¿m? De Sí, el 2016. sí ves. Esa Entonces, fecha yo la tengo tatuada en mi piel, o sea, no lo total. puedo olvidar. Entonces esto es como, o sea, no son casualidades, ¿no? O sea, allí se empezó a hacer unos acuerdos, se empezó a pensar y sin embargo se optó por el no. Es como si se hubiera quedado Colombia prendido de esa luna reactiva en donde voltea y dice, la paz así, no. Y ahorita voltea y dice, pues vamos a revisar esos acuerdos porque tiene que ir hacia un proceso de revisión de lo que es nuestro ciclo, ¿no? Eso me parece interesante. Vamos a poner el eclipse del 14 de octubre que se da más o menos a las 13:16, 13:15. Sí, está perfecto, mira. 21:08, 21:08, el grado en donde tenemos el sol y la luna. Sí, Miren totalmente. lo que decimos con Augusto. La figura, si miramos solo la figura de aspectos, aquí pareciera que tuviéramos una flecha muy, muy tensa que apunta hacia estos planetas Sol, Lilith, Marte en Cáncer, ¿no? ¿Y desde dónde viene la flecha? Está siendo jalada por Plutón, que entra directo el 10 de octubre, es decir, es el primero de los transpersonales que entra directo, y cuando hay un cambio de dirección, estos se notan, pero con una fuerza increíble.
¿Quién sostiene sistema de tenso? El eje nodal, ¿no? Entonces y el eclipse, obviamente. Entonces es muy diciente cuando pensamos esto, que es como desde lo que viene de atrás, Plutón, ¿no? El cómo hemos utilizado nuestro Plutón natal, que está muy en el medio cielo, empieza a jalonar la fuerza como para decir, para allá va la flecha. Entonces, ahí hay, aún más nos habla sobre los mandatarios, sobre la manera como se han manejado los recursos, están en casa 2, ¿no? Sobre los posibles ocultamientos que podamos tener por parte de nuestros dirigentes acerca de los recursos recaudados oficialmente y que generan una gran riqueza también al presidente de turno. Yo creo que todos los presidentes en Colombia se han enriquecido. Esto es una generalización, obviamente, no quiero decir en dados casos, pero sí es como particular cuando tenemos ese Plutón allí mostrándonos como qué pasó, ¿no? Porque Plutón es lo oculto. Plutón va hasta abajo y voltea y dice, bueno, aquí hubo alguna cosa que está pasando y la dirección es bastante clara. ¿Cómo la ves? Sí, a mí me llama la atención, complementando lo que tú dices, que ese tema, o sea, es decir, el grado del eclipse es el grado 21, ¿sí? Pero si nosotros vemos la cuadratura, pues 24 Lilith, 17 Marte, 27 un poco más amplio el Sol, ¿m? Pero definitivamente desde allá abajo, donde están nuestros nodos, justamente ahí está el nodo, puntualmente el nodo norte, es como si también se estuviera dando, digamos, ese eclipse en esa raíz de nuestra carta. ¿M? Y entonces también nos lleva a mirar como a hacer ese proceso también como arqueológico que significa la casa 4 que es como coger y empezar a quitar y 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 llegar hasta eso que sostiene la carta, que es historia, linaje, que son un montón de cosas, y es como si allá se estuviera generando esto, porque los eclipses también tienen algo y es que tapan, ¿sí? Tapan y destapan. Ujú. Entonces, o mejor dicho, lo que estaba oculto sale a la luz, ¿sí? Y eso es el poder que tienen también esos eclipses. Y es muy, muy plutónico también todo esto. Entonces, yo pienso que eso abajo, cocinándose, ¿sí? En esa parte de la carta, pues nos está invitando también a mirarnos adentro, ¿no? A mirarnos como interiormente, a revisarnos, a mirar muchas de las formas en que estamos pues habitando también este país, pero al tener que ver con el Sol, con Lilith, con Marte, pues también sí nos dice, bueno, y los gobernantes, ¿qué excesos han tenido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha mostrado, lo que no se ha mostrado, lo que no se ha dicho, que también en cierta medida está oculto? Y arriba, si lo vemos también, por ejemplo, Quirón, que Quirón está, si no estoy mal, en el grado 17 retrogradando, le está haciendo una cuadratura exacta a Marte. ¿Mm? Entonces, este, que también es transpersonal, porque Quirón es un umbral entre lo personal y lo transpersonal, que supone revisar heridas, que supone sanar, que supone hacer procesos bastante interesantes. Haciéndole este aspecto a Marte, yo creo que es un momento también tenso, un momento, digamos, como de mucha violencia, ¿sí? Como de a flor de piel, como mucha irritabilidad, como mucha confrontación, que en realidad nos está hablando pues de heridas que se han venido acumulando, acumulando, acumulando y que pueden llegar y salir como con materia, ¿sabes? Es lo que yo siento como de algo violento que también puede estar contándose ahí. Me parece, y sabes que me surge así como de primera mano, es como el tema de los militares, ¿no? O sea, yo maté, ¿no? Yo hice, yo torné, ¿no? Las Fuerzas Armadas en Colombia han sido, pues, múltiples.
dentro del oculto, dentro de lo visible, ¿no? Hacen cosas que sí, hacen cosas que no, nos defienden, todo por amor, pero en el fondo también hay una violencia interna que se va acumulando y que en el trato mismo de las Fuerzas Armadas están sometidos bajo una jerarquía, ¿no? Entonces, cuando miramos esa jerarquía en donde deben una cierta obediencia, porque pues las Fuerzas Armadas son estructurales o no, de una manera así, y si lo miramos, en realidad aquí no está pintado, pero todos estos, el nodo está haciéndole cuadratura a Plutón también, ¿no? O sea, está en grado 25 de Aries y Plutón arrancó en grado 27 y de alguna manera me hace sentir como aquello a lo que fui sometido a la fuerza o para ejercer la violencia marcial a la población cancerina, a Colombia, sale a la luz. Y fíjate tú cómo han salido todos estos temas de los falsos positivos, en donde son los generales, todos los del ejército, que van contando cómo eran premiados, cómo les incentivaban y cómo en realidad también este tema de la obediencia, ¿no? No nos olvidemos que de todas maneras nuestro mando, ¿no? El que manda, allí el sol está exaltado en Aries, el que manda es el gobierno y yo obedezco a la brava, porque toca, ¿no? Entonces, me parece que allí pueden estar saliendo muchos secretos y que precisamente eso puede estar pasando. Dijiste una cosa que me cae muy en la lengua como para retomarlo, y es que los eclipses nos hablan de un ocultamiento del sol, ¿no? El sol, ya habíamos dicho, se refiere también mucho a los dirigentes, a las cabezas, ¿no? Pueden ser inclusive a las negociaciones y demás cuando está en Libra, es como esas negociaciones sobre la tierra, llega un momento en donde si cerraran las puertas y voltean y dicen, lo vamos a hacer a puerta cerrada, aquí nadie se va a enterar. Y creo que allí puede estar pasando algo muy fuerte. Y no solamente eso, sino que es que como este eclipse es regido por Venus, porque Venus es el regente de Libra, nos vamos al Venus en tránsito y casualmente nuestro Venus, que también está en Virgo y que tiene una oposición muy partil con Saturno, y que esto oculto, lilitiano, ¿no? De esto no es permitido, pero pues hagamos el chanchullo aquí, hagamos la negociación allí, se para en la casa 3 y nos dice cuáles son esos valores que se van mostrando, ¿no? La casa 3 es la de comunicación, los periódicos, los noticieros, los mensajes y demás. Entonces, me pregunto qué tanto va a salir a la luz una serie de cosas o precisamente a través de ese salir a la luz en medios públicos y demás, que todo el sistema de gobierno, de los acuerdos, de todo este sistema plutoniano, sale como mostrando, ¿no? Cuáles han sido esos vínculos, Venus, esos vínculos que se han tejido, que han permitido precisamente como todo este torcido, ¿no? Porque desgraciadamente en Colombia el torcido ha sido una constante. Hay gente buena, nadie ha dicho que no, pero cuando algo se repite y se repite dentro de un sistema, y acordémonos que nosotros somos como en constelaciones, somos un sistema, se va metiendo dentro del ADN, ¿no? En la expresión del ADN, es lo que se llama la epigenética. Y esto me parece que es algo que pareciera que la vida nos llama la atención, ¿no? O sea, pare ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Saturno es del otro lado, desde la casa 9, ¿no? Los juicios, los cosas internacionales, podemos estar hablando de toda esta área de cuando miran a Colombia desde afuera y voltean y dicen, tate quieto ahí.
Sí, y que han hecho parte de nuestra historia, ¿no? Porque esa casa 4 nos habla también como de ese legado que se acumula, el sol en cáncer, Lilith en cáncer, o sea, hay una historia ahí compleja y yo pues me sumo a lo que tú dices, o sea, yo no sé si muchas personas han tomado realmente conciencia de la dimensión que tenía el tema de de los falsos positivos, o sea, es que, digamos, y claro, cuando uno habla de pronto estos temas a veces con familia, con amigos y demás, lo primero que sale, ay, pero es que la guerrilla también mató, pero es que las... Y es como, no, pues sí, es que ellos están al margen de la ley. Entonces, pues su modus operandi implica secuestros, extorsiones, o sea, se espera eso de alguien que está al margen de la ley, pero de alguien que es supuestamente el ejército que me protege, que me cuida, que está velando por mí, que además me digan que me van a dar un trabajo a jóvenes, a pelados y luego los lleven y los maten y les pongan un uniforme y los muestren como dados en combate y además pues salpiquen como de esa forma su dignidad, sí, o sea, le están diciendo que eran guerrilleros a la familia, es decir, esto pasó pues más de 6.000 casos, es una cosa que no son las manzanas podridas de las que nos hablaban, las que el mismo Uribe llegó a decir, ¿no? Sino que fue algo, una práctica muy sistemática. Y con el tema de las revelaciones, por ejemplo, que hace Mancuso de los hornos crematorios, de desapariciones, porque ese es el otro tema, ¿no? Que también hubo muchas desapariciones en esos periodos de seguridad democrática. ¿Para quién, no? ¿Para quién fue seguro? Que igual también es bueno, pues, darse cuenta, mirar. Entonces, yo creo que este eclipse aquí en esa casa 4 y con esa presión también que tú mencionas interesante de Saturno, que Saturno también es un principio de realidad, que Saturno retrógrado en Piscis también dice como, a ver, como que despabilémonos y no nos contemos cuentos fantasiosos o mentiras, sino miremos las cosas como son, con la crudeza que tienen también, ese es Saturno. Y en esa casa 3 de la comunicación, de los intercambios de noticias, es como que está saliendo a la luz y eso ha venido pasando desde hace rato, desde hace años, pero ahora como que se acumulan. Me llama mucho la atención el gesto también del presidente Petro, pues de reunirse con estas madres, de las madres de Soacha, que es una asociación pues de madres de justamente de falsos positivos, de pelados muy humildes que les pasó esto, y reconocer, ¿no? Lo que ya también había hecho Santos, eh, pero en en esa medida ves del otro lado cómo, por ejemplo, Uribe sale diciendo en un discurso que no, que es que nunca se dieron incentivos, que eso no pasó. Cuando los mismos militares, sí, cuando toda esa organización que estaba haciendo esto lo está confirmando y es porque eso pues pesa en la conciencia también seguramente para los que lo hicieron, porque dar órdenes es muy fácil, ¿no? Entonces, yo sí creo que acá como que también esto nos está haciendo como un llamado a voltear a mirar hacia abajo, hacia esas raíces, hacia esa historia y decir, oiga, como que esto estaba podrido y estaba fétido y no lo estábamos oliendo y no, o sea, nos estamos mirando para otro lado, pero hay cosas que no se pueden mirar para otro lado, no, o sea, la vida misma las trae, las vuelve y las pone de frente, ¿no? En una dinámica de integración, de sanación, de... Entonces yo sí creo que esto toca mucho de esa historia que ha estado oculta y que va a seguramente seguir saliendo con mucha fuerza eh, y con crudeza, me parece a mí. Con crudeza y hay algo que tú y yo hablábamos que me parece interesante ponerlo sobre la mesa y es que, pues como es un retorno nodal inverso, digámoslo así, mm, ¿qué tanto este conflicto va a llegar a una resolución con todo lo que está saliendo adelante o va a llevar a una polarización aún más fuerte? eh, Porque de todas maneras, ¿no? Pues hay mucha parte de la población que como pudo volver a sus fincas, ellos ven es la parte, ven una parte, ¿no? Como la parte de arriba de la tierra, ¿no? Como dices tú, esto está en nuestras raíces, pero si uno mira por encima, pero si la matica está bien, mire que pudimos salir y muy estos, entonces hay una tensión muy, muy poderosa
entre esto que se ve visible hacia afuera y que hay gente súper radical que lo defiende y otros radicales hacia el otro lado, porque no podemos negar que estamos enfrentados a unos dirigentes pues, que tienen una energía muy intensa y que no son personas precisamente que se vayan mucho al diálogo porque cada uno se cree dueño de la verdad. Entonces Colombia está igualmente de dividida, ¿no? Y eso, pues, digamos que no es divertido, ¿no? No es divertido lo que está sucediendo. A mí me parece necesario, me parece que el hecho de que no sea divertido y que genere unos conflictos muy violentos, muy posiblemente, es el camino hacia la sanación, porque solamente lo que queda debajo, lo que sale o lo oculto que sale, pues permite airear esa cripta tan furiosa de llena de secretos, de mentiras, de muertes, de sangre, no, una podredumbre que es vergonzosa, que es vergonzosa como país y como todo, o sea, no es una historia chévere, pero eso no significa que de eso no se habla, significa que tiene que salir a la luz para que en los próximos 9 años que nos siguen haya una posibilidad de ir resarciendo. Y recordemos que es que los eclipses no es el momento, sucede, chan, ¿no? 9 años descansamos y en 9 años nos volvemos a hablar y miramos a ver si solucionamos el tema, sino como que es ese momento en donde empieza todo el proceso de, ¿no? Se enfrenta el nodo, ¿no? Cuando miro de frente digo, uy, no, yo no quiero ver esa porquería, pero la vida dice, ah, pero hay que verla, hay que destapar la herida. Hay que destaparla, hay que echarle yodo, hay que hacer el proceso intenso para que en los próximos 9 años tengamos la oportunidad de sanar una parte de la historia que nos alcanza, que nos persigue, que no se va a quedar atrás, porque esto es un sistema. ¿Mm? Entonces, importante, fuerte, no lo dudemos, esto viene con toda, no tenemos ni idea, nosotros no somos predictivos, pero sí la astrología nos da muchas herramientas junto con la observación de lo que sucede en los noticieros, en los no noticieros que no son los que salen en los canales oficiales, sino en otros, en donde también nos vamos enterando de muchas cosas y vamos hilando esta trama, esta historia tan profundamente dolorosa que es Colombia, Sí, totalmente. Bueno, pues pasemos a la siguiente parte, ¿te parece? me parece. Vamos con este o con el otro. Ya que estamos en el tema, queremos presentarles la carta de Álvaro Uribe, eh, que pues tiene que ver con esa época, ¿no? Eh, Finalmente, cuando miramos los ciclos, a él sí se le están cumpliendo un ciclo bien importante de 18, 19 años, desde el 2004 al 2008, que es cuando están saliendo todas estas noticias a la luz, es su gobierno y se cumplen, ¿no? Se cumplen en estos momentos estos 19 años de ciclo. Entonces, hacemos unos pequeños apuntes sobre lo que es él, como su estructura psíquica y demás, como para entender por qué el man es como es y por qué Mm. actúa de esa manera. Entonces, pues te cedo la palabra para que juegues. Sí, yo pues empezaría por la configuración de su sol en la casa 8, ¿no? Es un sol en casa 8 en cáncer, de unas emociones también profundas, intensas, pero muy subterráneas, muy en el nivel inconsciente también, ¿no? Y permeado por emociones de otros. Normalmente la casa 8 también nos habla de rezagos que quedan de los procesos de la infancia. Ahí se ven muchos complejos o temas que tienen que sanarse, que vienen de ese proceso de la infancia y que en la interacción con otros, pues voy a ver muy de frente y me voy a dar cuenta que estaban ahí debajo del tapete, ¿no? El sol, y yo creo que esto es algo muy particular, ¿no? Porque él tiene una configuración de solo oposición Quirón. Entonces yo diría que esa
oposición, es un Quirón en Capricornio, un Quirón fuerte, duro, un Quirón que en esa relación con el Sol puede representar la relación con el mismo padre, si tomamos el Sol como una figura paterna, y que nos habla desde ese eje 2-8 también de esa herida que se genera al no sentirme valorado, al no sentirme valioso, al no sentirme reconocido seguramente, sino al sentirme exigido, presionado, ¿no? Y herido seguramente por el padre. ¿En qué? Cáncer, ¿no? Cáncer, él es cáncer, Urano, Venus, que también va en ese paquete, en esa sensibilidad, en esa parte de pronto como blanda, como en ese niño interior, en esa emocionalidad, porque del otro lado está, digamos, ese padre que me exige, ¿no? Que sea fuerte, que sea duro, que llorar es de niñas, o sea, es una figura muy compleja, seguramente la del padre para él, ¿sí? Porque en su psique representaría ese lugar de donde viene la herida y también ese lugar de no sentirme valioso y también ese lugar de quererme demostrar por eso mismo que sí soy valioso, que sí soy ese fuerte y esa lucha, ¿no? Con ese Quirón ahí. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Me Muy. parece también como tú decías, ¿no? El tener el corazoncito blando, ser sumamente emocional, pudo haber sido un niño que tenía una expresividad, inclusive que él puede haberse visto tildada de femenina, de lo que no corresponde, de que así no se comportan los varones en una sociedad profundamente machista, ¿no? Rural, porque él vivió mucho en el campo, la finca, ser el macho men era sumamente importante dentro de esta cosmovisión. Podemos estar también pensando eh, que el mismo padre pudo haber tenido toda esta sensación de no ser adecuado, de ser el excluido, ¿no? El Sol Urano es un personaje que corta con toda esta herencia de hombres, puede ser tanto Álvaro Uribe, puede ser su papá, puede ser el abuelo, las figuras de autoridad que tenían una manera cortante de exigir dentro de ese linaje masculino. Hago énfasis además porque tenemos un Marte en casa 12, ¿no? Cuando tenemos un Marte en casa 12 en Escorpio, está en regencia total en su domicilio, pero está oculto. Es como si huyera una intensidad interna, una rabia, una violencia Marte, que puede inclusive pasar no solamente en términos de violencia física, sino violencia sexual. Eh, Escorpio es muy, muy esto, pero está allí oculto en casa 12, ¿no? Entonces, aquí puede ser algo que viene y que tiene que ser como revisado, pero que para el nativo que tiene esta configuración, a menos que tenga unos procesos de conciencia, pues es muy difícil de ver, ¿no? Es algo como si yo tuviera en el punto ciego y en la espalda y no logro verme eso que tengo en la espalda que me produce tanto dolor y que finalmente me genera tanta violencia interna. Entonces creo que la línea paterna de este personaje es como algo que hay que tener en cuenta en la manera como se expresa. Y por otro lado, pues el regente de su sol está en casa uno, ¿no? Cuando tenemos un sol, una luna en casa uno, tenemos el que se tuvo que cuidar solo, ¿no? La luna es el cuidado, la manera, cómo me cuido, cuando miro más allá, cuando monto a caballo, cuando pego la borrachera muy, muy sagitariano, digamos, en la vibración baja, obviamente, ¿no? Si es una vibración alta, pues entonces yo aprendo a viajar por el mundo
y me parece chéverísimo, puedo viajar solo porque está en casa uno, ¿no? Yo conmigo, yo me cuido yo a mí mismo y eso pudo tener una sensación de soledad dentro de esta incapacidad de verme a mí mismo. Sagitario mira al otro, es capaz de ver el punto negro de los demás, pero le cuesta mucho trabajo mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces me parece que es un tema bastante interesante. Es muy interesante y también ver cómo yo le añadiría a esto que igual es como una presentación porque vamos a mirar también el tema de tránsitos de él, ¿no? En estos momentos en donde está como muy exacerbado el tema de los falsos positivos y como que todo conduce hacia allá, ¿no? Hacia él, pues porque es que si tú estás dirigiendo un país, tú no puedes salir con que es que todo fue a tus espaldas. O sea, si no, eso hablaría muy mal de un dirigente. O sea, sí, no, pero bueno, todo parece que va a punto allá. Entonces ese Plutón, por ejemplo, mira, el ascendente en Escorpión lo lleva pues a recorrer esa energía de Escorpio, integrarla y demás, y vemos el regente de ese ascendente y lo tenemos en un lugar en el que es muy diciente para mí de esta carta y de esta personalidad que también es muy plutónica, porque tiene que ver con concentración de poder, porque está en el signo de Leo, porque también tiene que ver con esa digamos, con esa identidad o esa personalidad que se construye públicamente a partir del poder, a partir de la necesidad de acumular, que también es eso, bienes, negocios, materias primas, dinero, todo lo que tiene que ver con Plutón, que me hace sensación de ser poderoso, pero que también, como todo lo que tiene que ver con Plutón, puede tener que ver con cosas ocultas, ¿no? El medio cielo, nosotros hablamos del medio cielo como una realización de la imagen pública y como una forma en que ese yo escala socialmente y puede llegar a ocupar un lugar en la sociedad, pero pues cuando tenemos un Plutón acá, y es un Plutón que también tiene aspectos tensos, sobre todo con Júpiter en Tauro, pues nos habla también de, bueno, ¿y de dónde vino esto? O sea, cómo el personaje llega a ocupar un lugar tan poderoso como llegar a ser gobernador, después llegar a dirigir la aeronáutica civil, después llegar a ser presidente y otras tantas cosas, senador, es decir, en unos lugares como que fue escalando, 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 pero ¿qué fuerzas ocultas, no solo en su psique, sino a nivel colectivo, lo estaban posicionando allí, ¿no? Yo creo que está más que probado que el tema de, digamos, la unión con el tema del narcotráfico, pues es muy claro. O sea, uno puede ver series como Matarife, por ejemplo, que están súper bien documentadas, me gusta mucho, en donde uno se da cuenta que definitivamente Uribe, la familia de Uribe, ¿sí? Tenía una relación y unos nexos muy claros con el narcotráfico, pero es que eso no solo duró en ese momento, sino que también fue algo que se postergó en en los momentos en que él estaba en lugares poderosos, ¿no? Con unos permisos un poco raros para para ciertas avionetas que llevaban y traían droga cuando estaba en la aeronáutica, o sea, es decir, hay cosas que de verdad se vuelven insostenibles, ¿sí? De andar uno, pues digamos, como sosteniendo que no era así, porque es evidencia, ¿sí? Pero ¿qué se hace cuando también se está en el poder? Entonces mira el tema de las chuzadas, el tema de las persecuciones políticas, las desapariciones, todo lo que estamos hablando, o sea, se mueven unas fuerzas muy como desde ese lugar de Plutón en Leo ahí, como si cueste lo que me cueste, ¿sí? Yo me quiero mostrar poderoso y yo necesito ser poderoso, porque pues también vemos un ego fracturado por este tema de Quirón Sol, un ego frágil, pero entonces esto pasa con estas personalidades tan plutónicas, ¿sí? Trump también tiene una carta muy plutónica y está ahorita enfrentando unos temas en los tribunales de Estados Unidos, o sea, que es como sea mi ley, mi propia ley, porque lo que me mueve es una motivación inconsciente de querer tener poder, seguramente para respaldarme a partir de ahí y esa sensación, ¿no? De soy alguien, soy valioso y eso me llama mucho la atención. ¿Qué dirías tú ahí? ¿Que nos vamos por los nodos? ¿Qué opinas? Yo quiero que sencillamente complementar el hecho de que está pegado al nodo sur. Entonces, pues, cuando tenemos planitos pegados al nodo sur,
pues nos cuesta mucho trabajo ir hacia el nodo norte, ¿no? Porque, y si tenemos, si tiene un Plutón pegado al nodo sur, es como, eh, esto es lo que traigo, si lo vemos desde el tema karmático, esto es lo que traigo de otras vidas, yo lo miraría desde la parte de linaje, de genealogía, esto es lo que trae todo mi linaje atrás, y yo aunque debería aprender a soltar ese nodo sur para irme al nodo norte, muy en coherencia con Colombia, fíjate tú, ¿no? El nodo norte en Acuario, en la casa 4 hablaría de temas colectivos, del bien común, de ser innovador, además es el regente, lo tiene pegado a su sol, él tendría las posibilidades de ser un personaje que le haya dado el vuelco a su vida, asumiendo este mandato como un presidente que iba hacia las tierras, a una repartición acuariana, e igualitaria, ¿no? De pensar en proyectos ecológicos, acuario y de todo. Entonces, es increíble el potencial allí que no se da, que no sea. Entonces, pues dejemos así. Creo que queda bastante claro cómo es esta figura principal allí. A mí sí me parece impresionante que una carta tenga un potencial y ahí vemos cómo se desarrolla el libre albedrío. No todos los que tienen un Plutón allí se manejan de esa manera, sino que cuando contrastamos en astrología, porque pues esto no es adivinación, lo contrastamos con la vida, vemos cómo fueron esas elecciones, esas decisiones, esas escogencias, esas prioridades que lo llevaron a tener esa voluntad de quedarse allí en el nodo sur y de que esa carta pues no hubiera podido desarrollar un potencial de una vibración más alta. Pero bueno, el señor fue presidente, hay mucha gente que lo adora, nosotros aquí podemos llegar a ser bastante incómodos frente al tema, evidentemente no es de nuestra simpatía, pero es que además tenemos esta mirada desde el cielo, no solamente porque a uno le vibre o no, sino que es que verdaderamente son temas que se van viendo allí bastante bien plasmados. Entonces, si te parece, pasamos al eclipse encima de la carta de Álvaro Uribe. Sí, me parece perfecto. Solo quería decir que, curiosamente, Putin tiene la misma configuración, un Plutón en el medio cielo en Leo. Entonces ahí uno ve Claro, también esos comportamientos de tiránicos y, sí, obsesivos por el poder, la obsesión por el poder. y generacionales, ¿no? Porque es toda una generación, todos los que tienen esa edad, muchos de los dirigentes del mundo entero en estos momentos, eh, que José Millán es muy divertido porque dice que empezaron siendo que plutónicos, pasamos a sociópatas y ahorita estamos de psicópatas. Es una cosa muy divertida, como él decía, y era como, o Ah, sea, de verdad, ¿no? Llega un momento en donde toda una generación viene a culminar todas unas tareas y sí, estamos con unos dirigentes pues bien peligrosos para la humanidad. Aquí vemos una carta que pareciera muy armoniosa, ¿no? Fíjate tú, estas líneas azules que conforman lo que se llama dos triángulos de ambivalencia, es decir, por dentro me bulle el alma, no está dibujado el eje nodal en términos de la oposición, pero me bulle el alma en el interior de mi corazón, me bulle tensiones, dificultades, conflictos, contradicciones, ¿no? Oposición, contradicciones clarísimas, pero hacia afuera parece que se generara como todo paz, todo oportunidades, todo va fluyendo muy bien. Y sin embargo, pues hay cosas que son muy interesantes de mirar. Por un lado, el eclipse le cae en la casa 12, ¿no? Entonces aquí el sol se oculta, personas importantes de autoridad, viene de la casa 9, ¿no? Jueces, veredictos y demás, vienen
y quedan ocultos. Allí hay un proceso que se está moviendo que él no logra ver. Es como lo primero que me llama la atención. Entonces, cuando no lo logra ver, pues hay algo que está sucediendo que hacia afuera pareciera bien, pero que en el fondo está trayendo una profunda tensión. Y aquí retomamos esta figura, este punto que es Quirón, este planeta que representa lo que él trae como sistema reactivo de la infancia, porque recordemos que él lo tiene aquí natal oposición al Sol y que hablábamos de esto de no haber sido valorado. Entonces, cuando tenemos esta situación, hay algo que va a suceder que pone en evidencia lo que sí se ve en el otro lado, ¿no? Tenemos un ocultamiento de un lado, cuando pierdo la visión de un lado, ¡fuc! Me voy hacia el otro lado y puedo sentir más profundamente ese quirón. Y ese quirón, encima de todo, le está haciendo una cuadratura, es decir, el eje del dolor, lo que le genera dolor, pero que sucede allí muy fuertemente, ¿no? Además de que es casa 3 sobre la casa 5 y 6 que es como lo que se comunica, lo que se dice, ¿no? Todo esto me hace reaccionar como Urano, ¿no? Rápido, como si se fuera a desaparecer, como si de pronto no tuviéramos noticias, como algo allí que pues obviamente no es que sepa qué va a pasar, pero sí que me habla de que se desemboca en, en esta reactividad uraniana también. No, no, yo me hago el loco, no, yo desaparezco, no, yo me desconecto porque Urano también es la parte de desconexión y prefiero huir de la situación, no a lo neptuniano, pero sí a lo uraniano como el mago, ¿no? Sí, sale debajo del sombrero. ¿Cómo ves esta? Sí, esa es una buena pregunta. Yo lo veo en términos de, me llama la atención que el eclipse se está dando muy cerca de Neptuno, en la casa 11, aunque el eclipse está ya en el área de la casa 12, pero Mercurio sí está encima de ese Neptuno. Y siento que es como si lo que se dice, lo que se cuenta, la fantasía, las mentiras, las cosas que no se asumen, ¿no? Porque Neptuno también es muy evasivo, que no asumo mi responsabilidad. Es como si este eclipse viniera y dijera, no, eso como que ya no tiene esa capacidad como de hipnotizar de pronto a todo el mundo, ¿no? Que de todas maneras un Neptuno en la casa 11 en Libra puede ser también muy hipnótico, muy como que todo el mundo lo cree y como que genera como ese velo y esa nebulosa alrededor, pero no nos cuestionamos si lo que dice es verdad o no, sino que le creemos, porque pues cómo no, también tiene un Saturno allí, ¿sí? Entonces, yo creo que esa activación está haciendo algo importante en ese proceso. También me llama la tensión con la luna, ¿no? Muy tensionada esa luna, es el regente del eclipse, es Venus, la que está haciendo esa tensión hacia su luna y, y de todas maneras es una Venus en Virgo, ¿no? Como que es una Venus que está hablándonos también como de ese deber ser de las cosas, de ciertos órdenes, y esa tensión con la luna puede ser como bastante intensa. Es decir, el personaje en este momento se siente tensionado porque ya en la medida en que más rangos altos empiezan a hablar y a decir, no, claro, es que sabíamos, es que nos exigían, es que nos presionaban desde arriba, va como llegándole el agua al cuello, ¿sí? Pero se aferra a las narrativas de siempre, ¿no? Como no era algo a mis espaldas, no lo conocía, no lo sabía, o simplemente pues ya negando lo que ha salido a la luz, que fue la última. Entonces, es bastante, yo siento que bastante tensión. Me llama la atención la retrogradación de Júpiter, porque Júpiter, digamos, hace un buen aspecto al Sol,
¿sí? Hacia un sextil, como una sensación de oportunidad, ¿cierto? Pero está retrógrado. Entonces también con un Júpiter retrógrado, esa suerte o esas oportunidades de pronto no son tan fáciles. ¿Qué dices tú? Los dos, ¿sabes? Urano y Júpiter, que han estado trabajando tan intensamente sobre esta área de los recursos, ¿no? De la riqueza, del trabajo con, con la, con la madre tierra, con todo esto. Están los dos retrógrados y le hacen, Júpiter tiene un retorno allí, ¿no? Él está teniendo un retorno, pero es un Júpiter que está retrógrado, entonces tal vez los Júpiter retrógrados desde carta natal inclusive a veces ganan y luego pierden, y aquí es como si hubiera una pérdida masiva con ese Júpiter en caída, o sea, en retrogradación. Y fíjate que Urano, que es tan importante en su carta natal, que es ese Sol Urano, está teniendo una cuadratura con Plutón, ¿no? Y con su nodo, entonces, y con Lilith. Entonces es como, allí hay algo que también me parece que está generando unos cortes, que hay una revisión que tan genial, ¿no? Urano trae mucho la genialidad, ¿no? La octava superior de Mercurio, ¿no? El man es audaz, siempre se le ha adjudicado como esta característica, ¿no? No es inteligente, sino audaz, de saber aprovechar las oportunidades. Creo que allí se está manifestando también como un tema de conflicto, ¿no? Qué tanto poder tengo yo verdaderamente y qué tanto me está pidiendo la vida que haya un corte en términos de ese eje nodal para poder ir hacia el otro lado. Y como último, me parecería chévere también poder tocar el tema, y es que Marte, que es tan importante en este eclipse, pues él está teniendo su retorno de Marte. Marte tiene un retorno cada 2 años sobre nuestro Marte natal y se para nuevamente en esa casa 12, en esa irascibilidad que él trae desde su carácter, desde su estructura, desde su historia, desde los aprendizajes que trae, inclusive desde el inconsciente colectivo de su familia, y viene a tener ese retorno. Cuando hay esos retornos, es como algo que le hierve la sangre, no logra dominar, ¿no? Y eso me parece que puede llegar a ser algo interesante. La casa 12 definitivamente no es una casa muy fácil de manejar, lo que había dicho en términos de, tiene que necesita unos procesos de conciencia bien importantes para poder gestionarlos, y eso no se da en este caso y puede llegar a ser un personaje muy explosivo dentro del oculto. También puede estar hablándonos de estas Fuerzas Armadas, que en Casa 12 las nombraríamos desde la tradición la casa de los enemigos ocultos, ¿no? Entonces, esta sensación y esto que le despierta al interior a este personaje, pues puede estar viéndose activado precisamente con todos los militares que han estado hablando. Él se siente traicionado, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Es que vienen a confesar crímenes que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo deja allí en la casa 12. Eso no existe, ¿no? Como la avestruz, si uno mete la cabeza y yo no veo nada, no sé, nadie me ve. Entonces, Total. tiene como ese mismo, esa misma actitud en donde dicen, oh, ellos están diciendo algo que no existe para él, no está dentro de su registro. Inclusive casi que, ¿no? Ese Neptuno mentiroso, evasivo, se come el cuento de que no existe. O sea, eh, el man es muy particular en todo caso, es bien particular. Sí, es ¿O muy no? particular. Como tú decías al inicio, pues no es que los eclipses ese día, pues puntual, porque también es una luna nueva, ¿m? Y acá, digamos que tendríamos que mirar
qué pasa 6 meses después en esa ventana de energía cuando tengamos la luna llena de Libra y el sol esté transitando en Aries. Y eso sería muy interesante tener, digamos, esa fecha clara porque pues ahí podemos ver el resultado de este proceso. O sea, de todas maneras, si bien es algo que significa cortes y con los nodos y que está pues acá proyectándose también en Colombia, puede significar algo abrupto. Hay que tener en cuenta que la astrología funciona justamente como procesos, ¿no? Entonces, pues yo creo que se queda acá como también esa pregunta, como, bueno, ¿a qué nos está invitando esto? ¿Qué puede pasar? Pero también yo creo que es importante entender que acá se sigue, pues como siempre nosotros lo decimos, se sigue contando pues una historia y eso va a ser interesante. Interesantísimo. Nuestra charla antes y nuestra charla aquí en video. Esperamos que lo disfruten, que tomen apuntes, que los que les interesa la astrología y ver que este regalo que nos regala el mapa del cielo, porque pues lo contrastamos con los hechos, lo contrastamos con la vida la vida real, ¿no? Esto es una expresión de acontecimientos, de experiencias, ¿no? Y obviamente de un movimiento psíquico que pues está proponiendo también procesos de evolución dolorosos, pero interesantes, sí. Este personaje pues ha hecho parte de nuestra historia muy, muy profunda. Sin duda alguna. Yo aquí tengo el dato, 25 de marzo será la luna llena cuando el sol esté en Aries y ahí tendremos la luna llena que nos traerá también historias de esto, ¿no? Para tenerlo presente. Bueno, Sigrid, pues maravilloso encontrarnos y seguir compartiendo contigo, como siempre es una alegría muy profunda. Chéverísimo, chéverísimo. Me encanta. Nos Bueno, veremos saludos para a la próxima. todos. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube y estén pendientes también de Instagram, que ahí estamos haciendo unos en vivo muy interesantes para seguir compartiendo más información de lo que está pasando con todas estas movidas del cielo. Vale. Un abrazo para todos. Es un encanto estar aquí y que vean mucho esto y que lo compartan por todos lados porque creo que estamos hablando de cosas bien interesantes que todo el mundo podría nutrirse. Totalmente. Un abrazo.